Agradecemos aos palestrantes pela valiosa contribuição e solicitamos que, por gentileza, tomem assento aqui na plateia para o próximo painel. Convido a doutora Daniela Libório, por gentileza, que permaneça na mesa, que ela irá coordenar o painel de encerramento. Para o painel de encerramento, intitulado Desafios da Implementação do Direito à Cidade pós-Habitat 3, convidamos os palestrantes. Pablo Aguilar Gonzalez, advogado, presidente internacional do Colégio de Jurisprudência Urbanística, México. Nelson Sauli Júnior, advogado, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC, onde também coordena o escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Atualmente é coordenador geral da área de Direito à Cidade do Polis, Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais. Coordenador de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Coordenador da Plataforma Global pelo Direito à Sociedade. Atuou como especialista no processo de preparação da Conferência Habitat 3 da ONU. Com a palavra, então, a doutora Daniela Libório, que irá coordenar o painel. Ok. Ou então, agora, no próximo papel que me é incumbido e desempenhado, uma grande honra coordenar os trabalhos da última mesa do nosso 9º Congresso, e não é de menos agradecer novamente a equipe que nos auxiliou, a elaboração, execução, e, enfim, e toda a organização desse congresso, e faço de maneira particular a Henrique Frota, que não mediu esforços para que esse congresso estivesse na formatação que está, e que vem acompanhado de Luiz Alberto de Souza, Marcelo Leão, Rafael Tacchini de Mello e Rodrigo Faria Iacovini. E gostaria também muitíssimo de agradecer à Secretaria Executiva, em especial a André Azevedo Solero, Helena Duarte Marques, Jéssica Tavares Cerqueira, Lucas Campos Inetti e Vitor Oliveira dos Santos. Meu muitíssimo obrigado. Sem vocês, isto não estaria aqui, nós não teríamos o nosso congresso. E o apoio da Ford Foundation, do CAU de Santa Catarina, da OAB de Santa Catarina, também, mais uma vez, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, e com o fomento do CAPES e CNPq Brasil. Então, dito aos nossos apoiadores, nós teremos previsto nessa mesa 2 falas, do professor Nelson e do professor Pablo, que estava aqui entre nós, acho que, de alguma maneira, precisou, por algum instante, sair aqui do nosso... Eu vou dar uma sequência aos trabalhos. Tá bem? Então, como já estava aqui previsto, eu vou dar início aos nossos trabalhos para que não fique muito demorado, e as falas elas são independentes de si. Pronto, então convido aqui ao professor Pablo para que tome assento entre nós, por favor. Bien, buenos días a todos. Creo que después de 3 días de hablar del derecho urbanístico en una situación de crisis, posiblemente estarán ya colapsados, o como decimos en México, fumigados de tanto esfuerzo mental. De pronto me siento como cuando se hicieron las primeras cruzadas para la conquista de Tierra Santa, Pedro el Ermitaño pasaba por varios poblados, en lugares donde no se entendía, porque hablaba un lenguaje diferente. Pero escuchando este hermosísimo portugués, muy diferente al de Portugal, espero tener el mismo efecto que Pedro el Ermitaño, o sea, hablar un lenguaje diferente, pero generar una comprensión común. Porque en nuestra organización, que es el Colegio de Jurisprudencia Urbanística, SEJUR Internacional, estamos llamando, así lo comentamos,
a una cruzada internacional por el derecho urbanístico, por la reivindicación de un derecho urbano que comience en Latinoamérica. Y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este proceso y sobre todo partiendo de la base del tema de este congreso, que es el derecho urbanístico en tiempos de crisis. Seguramente ustedes, por lo que he visto en el temario, han estado discutiendo varios aspectos de la evaluación del derecho a la ciudad y del derecho urbanístico, particularmente, por ejemplo, en el Estatuto de la Ciudad en Brasil. Yo quisiera aportarles algunas ideas desde el marco internacional por una razón muy importante, que es la primera parte de hacer conciencia sobre la importancia de lo jurídico y de lo jurídico urbano frente a la crisis mundial y particularmente latinoamericana. Tanto México como Brasil, bueno, a ver, quiero partir de esta premisa. Los derechos no se conquistan en los escritorios de los funcionarios. Los derechos, cuando se plasman en la Constitución, se escriben con la sangre y el reclamo de los ciudadanos. Y tanto México como Brasil son dos de los países que llevan la avanzada en el tema de los derechos y particularmente en la preeminencia del interés público. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Y particularmente en la preeminencia del interés público sobre el interés particular. México, desde nuestra Constitución de 1857 y después en nuestra Constitución de 1917, fue la primera constitución social del mundo, donde el interés público está por encima del interés particular, que esa es la base fundamental del derecho urbanístico. Para los abogados, la frase famosa de la definición de justicia, ¿no?, de jus sunt cuique tribuendi, ¿no?, justicia es constans et perpetua voluntas jus sunt cuique tribuendi, que es dar a cada quien lo que pertenece. Ese es el axioma fundamental del nuevo derecho urbanístico, que se traduce en el planeamiento urbano y en la asignación de usos y destinos equilibrados del suelo. Cuando no se cumple ese principio de justicia, pues entonces las ciudades pasan lo que está sucediendo en Latinoamérica, son un caos. O sea, por eso es muy importante entender, bajo la perspectiva, por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado a Norberto Bobbio. Norberto Bobbio lo que dice, y fíjense, para efectos del urbanismo y sobre todo para el urbanismo en tiempo de crisis, Norberto Bobbio lo que nos dice es que política y derecho son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de política y hablamos de derecho, y particularmente del derecho urbanístico, estamos hablando de lo mismo. Desafortunadamente, la política ha caminado por acá y el derecho no sé si ha caminado, pero el derecho ha caminado en una visión diferente a la política y eso es causa de las crisis. Pero me regreso, México tiene un alto contenido de espíritu de preeminencia de lo público sobre lo privado y lo particular, desde 1917, y esa lucha se escribió con sangre. Esos derechos sociales se plasmaron con sangre. Y en el caso de Brasil, pues ustedes tienen una revolución urbana, una revolución pacífica, no exenta de violencia hacia ustedes, pero es una revolución pacífica que culmina este gran proceso de reforma o revolución urbana con la emisión del Estatuto de la Ciudad, ¿no? Y por eso nosotros estamos culminando una gira que iniciamos desde México y varios países de Sudamérica, porque ante la crisis precisamente del Estado de Derecho que se tiene y el Estado de Derecho en la ciudad, lo que nosotros estamos proponiendo, fíjense, hablaron mucho de cambio de reglas, ¿no? Las reglas legales. Lo que nosotros estamos proponiendo no es un cambio de reglas, sino ante esta crisis es un cambio de juego.
que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente hablar del cambio de reglas, hablar a un cambio de juego. Y lo estamos proponiendo desde la perspectiva internacional, esto es, desde la perspectiva del sistema de Naciones Unidas, del derecho internacional, para concretarse en el derecho local, y particularmente el derecho local latinoamericano. Seguramente ustedes sabrán que el año pasado se llevó a cabo una conferencia de Naciones Unidas, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se conoció como Hábitat 3. Se llevó a cabo en Quito, en Ecuador, la conferencia Hábitat 3. Y hablando de justicia, si ustedes observan el documento resultante de esta conferencia, que se llama la Declaración de Quito, la nueva agenda urbana, ese es el nuevo lenguaje, ¿no?, técnico, cuasi jurídico, que va a estar permeando el siguiente urbanismo, el urbanismo de las siguientes décadas. Pero resulta muy interesante que, haciendo un análisis de la nueva agenda urbana, la palabra justicia no existe. Existen otros temas: planificación, gestión, zonas metropolitanas, movilidad, espacio público, pero la palabra justicia no existe. Y sin embargo, una aportación latinoamericana dentro de la nueva agenda urbana es lo que se llamó la ciudad para todos, ¿no? En los puntos del 9 al 13, básicamente, de esta nueva agenda urbana. Y una de las premisas de la ciudad para todos es la incorporación de este enfoque que es el derecho a la ciudad. Es una aportación latinoamericana a la nueva agenda urbana. La visión de ciudades para todos, ¿no? Y dice la declaración, en una incorporación breve que hace, porque se tuvo mucho miedo para incorporar el derecho a la ciudad, se tuvo mucho miedo en Naciones Unidas para incorporar esta visión. Y dice que algunas legislaciones y países lo han llamado el derecho a la ciudad, pero ya se incorpora este contenido del derecho a la ciudad. Y entonces aquí es donde quisiera yo comenzar esta intervención. Sobre todo para llegar al tema de la crisis y la crisis jurídica, no tanto la crisis técnica, sino la crisis jurídica, que no es privativa de Brasil, no es propia de Brasil, es propia de Latinoamérica. Y yo quisiera decir, en lo que hemos participado en varios eventos y análisis y consultorías en todo el mundo, ya es mundial, no es solamente de Latinoamérica. Primero, entender el por qué el derecho a la ciudad no fue entendido en la nueva agenda urbana. Y es por una razón. Yo les decía a los compañeros funcionarios públicos, autoridades de varios países, les decíamos, lo que pasa es que para ustedes, en Europa particularmente, los países que se oponen, Estados Unidos, Europa, algunos países de Asia, que se oponen al derecho a la ciudad, les decíamos, es que para ustedes aplica el principio pienso y luego existo. Y los latinoamericanos, para Latinoamérica, siento y luego existo. Y Latinoamérica, cuando hablamos del fondo, la esencia de los derechos, de la lucha por los derechos, está asociada no a un tema jurídico abstracto, hipotético. Está asociado, el derecho está asociado a los sentimientos de las personas, a sus problemas o necesidades y a sus sueños. Esos son los componentes reales del derecho urbanístico, y particularmente del derecho urbanístico si queremos que sobreviva como una disciplina jurídica no nacional, sino de un derecho urbanístico internacional. Y bajo este concepto hay un tema de fondo, profundo, y es grave. En Latinoamérica, como sentimos y luego existimos, nuestro sentimiento es: no estamos felices ni contentos con nuestros gobiernos. Porque hay actos u omisiones de las autoridades
que violan y vulneran nuestros derechos. Y desafortunadamente por eso necesitamos de los derechos fundamentales, llámese derecho a la ciudad, llámese derecho al hábitat, llámese derecho al entorno. Por eso necesitamos de nuestros derechos para exigirlos, porque no estamos contentos. Y con esos argumentos, entre otros, tratamos de explicarles a los gobiernos extranjeros el por qué en Latinoamérica sí era necesario y por qué teníamos una gran afinidad con este llamado derecho a la ciudad, con los derechos fundamentales. Bien, entonces se incorpora. Pero nosotros como abogados, como juristas o como especialistas en derecho urbano, aunque no sean abogados, lo primero que nos tenemos que preguntar, o más bien plantear, es: todo es jurídico. Todo es jurídico. Y desde esta perspectiva, ¿qué valor jurídico tiene Hábitat 3? Era también otra gran pregunta. Si ustedes se fijan en materia ambiental, para defender los derechos y particularmente el derecho ambiente, al medio ambiente, contamos con una serie de instrumentos internacionales vinculantes, obligatorios para las naciones. Y en materia de derecho urbanístico, Hábitat 1, Vancouver, Hábitat 2, Estambul, y Hábitat 3 no tienen valor jurídico vinculante. Y es por una razón muy sencilla. En materia ambiental lo que estamos protegiendo son los animales, los ecosistemas naturales, y en materia urbanística lo que está implicado es el bolsillo. Precisamente el acto de urbanización, el derecho inmobiliario, ¿no? Es el derecho económico. Por eso es tan difícil incorporar fuerza vinculante a Hábitat 3. Y ante esta ausencia, ante este vacío, lo que se llama precisamente en materia ambiental, por ejemplo, contamos con instrumentos de derecho duro, lo decimos, el hard law, ¿no? Y en materia urbana, nuestros instrumentos internacionales forman parte de un derecho suave, es un derecho débil, porque no es vinculante. Y esta parte es muy, muy importante porque nos refleja, como es parte de lo que comparto con ustedes, invitarlos a reflexionar que esa es parte de la crisis que se tiene en materia de las ciudades, de los centros urbanos y rurales de población. Y concentrémonos en un tema específico de esta crisis, el derecho a la ciudad o los derechos fundamentales. Fíjense bien. Tenemos por un lado, yo lo quiero llamar en las nubes, allá donde están los dioses, donde están Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, nos encontramos con una serie, la Carta de Naciones Unidas, los pactos internacionales, ¿no? Las convenciones de derechos humanos, hasta allá arriba, donde plasman una serie de derechos civiles, económicos, políticos, sociales, culturales, pero están allá arriba. Y del otro lado, en el otro extremo, tenemos a los jueces. Pero la justicia también está allá arriba. Vean la imagen, la estatua de la justicia, ¿dónde está? Está allá arriba, en los cielos, ¿no? De hecho, está arriba. Pero aparte también está ciega. Y entre la justicia que está allá y los cielos que están plasmados en los pactos internacionales, hay un gran vacío. Un enorme vacío. Porque efectivamente tenemos los derechos, claro que sí. Pero para llegar a exigirlos, nos encontramos que hay una gran indefinición en el cómo ejercerlos, en el cómo garantizarlos, en el cómo aplicarlos en la ciudad. Y si en medio encontramos una nueva agenda urbana, una declaración de asentamientos humanos de Quito que no tiene valor vinculante, entonces el problema se complica aún más. Por lo siguiente, porque esta visión obedece a que el urbanismo se ha concebido como el urbanismo para ser ciudad, el urbanismo de la urbanización. Pero en el nuevo derecho urbano, en el nuevo derecho urbanístico, el orden de los factores sí altera el producto.
Si yo pongo como sustrato del derecho urbanístico a la ciudad el aprovechamiento económico, el aprovechamiento de la propiedad y sus regulaciones a través de la planeación urbana, de la regulación, de la legislación y la reglamentación, el resultado será distinto. ¿Por qué? Porque primero pongo la ciudad y atrás pongo al ser humano. Por eso necesitamos el derecho a la ciudad. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces hemos tenido un urbanismo reflejado en la legislación, en el planeamiento y la gestión urbana, donde el ser humano está en segundo nivel. Y el orden de los factores, lo que corresponde precisamente a Latinoamérica, la gran misión que tenemos, a partir del derecho a la ciudad, a partir de los derechos fundamentales en los asentamientos humanos, consiste en cambiar el orden, invertir los factores para que se altere el producto. Pero adicionalmente a eso, el hecho que Hábitat 3, fíjense, no tenga un valor vinculante permite que los gobiernos nacionales cumplan a discreción, yo digo a gusto, los contenidos de la nueva agenda urbana. A gusto. Y entonces simplemente reportan, ¿no?, el cumplimiento de los objetivos a los que se comprometieron, pero no existe una obligación real. Y esto se traduce, fíjense bien, que Latinoamérica, siendo el continente creador de los derechos fundamentales en la ciudad, del derecho a la ciudad, en nuestra legislación, fíjense, en nuestras legislaciones nacionales, salvo el caso de Brasil con el Estatuto de la Ciudad, salvo el caso de México con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del año pasado, salvo el caso de Ecuador con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, salvo esas tres legislaciones que sí reconocen el derecho a la ciudad, expresamente lo reconocen, todo lo demás en Latinoamérica, todas las demás legislaciones, incluyendo la Ley 388 en Colombia, no reconocen el derecho fundamental a la ciudad. Y entonces, orden de los factores, ¿qué regulan las legislaciones urbanísticas? Claro, regulan el fenómeno, por ejemplo, el ejercicio de los derechos de propiedad. Las legislaciones urbanas entonces se convierten en legislaciones de procedimiento administrativo para obtener un permiso de construcción o un permiso de urbanización o de lotificación. ¿Se fijan? Se convierten en legislaciones que regulan los procedimientos para construir y para regular el suelo. Pero los derechos fundamentales están olvidados, simplemente. Y el tema se convierte aún más fuerte hablando de esta crisis. Se convierte más fuerte porque aunque Brasil, México y Ecuador reconozcan el derecho a la ciudad, el nuevo paradigma, fíjense bien, el nuevo paradigma que tenemos que ponernos es que en materia de derechos fundamentales hay un principio legal que compartimos en nuestro sistema de origen romano, romanístico, que es el principio pro homine. El principio pro homine. Seguramente los que nos dediquemos a la función judicial o hayamos tenido alguna experiencia jurisdiccional y de litigio constitucional o litigio internacional, sabemos a qué estamos hablando con esto. El principio pro homine aplicado al urbanismo y particularmente en el tema de derecho a la ciudad se traduce, como yo le digo, sobre todo a los arquitectos, a los ingenieros, ¿no?, que no son juristas, se traduce en verbos. Este nuevo urbanismo es de verbos, es muy sencillo. Y los verbos son, el primero es reconocer. El segundo es garantizar, desarrollar, concretar. Y aquí es donde está estos verbos son los que reflejan la gran ausencia y la grave crisis que se está reflejando en el sistema jurídico, derecho y política, ¿no? Y por eso la política también en la ciudad es un caos, porque tenemos esta gran falta. Estas legislaciones de Brasil, de México, Ecuador, solamente reconocen, ¿se fijan? Reconocen el derecho a la ciudad. Pero no establecen el cómo ni mecanismos concretos para garantizar los derechos fundamentales que conforman este gran enfoque del derecho a la ciudad.
No establecen el cómo. Cómo a través del planeamiento urbano, cómo un programa de desarrollo urbano desarrolla derechos. Cómo un reglamento urbanístico desarrolla y garantiza los derechos. Cómo los protege. No solamente hay que reconocerlos, ¿ok? Hay que garantizarlos, pero también otro tema fundamental. ¿Qué reglas legales existen para la prevención? Prevenir, otro verbo, prevenir la violación de estos derechos. Fomentar, por supuesto, porque dice precisamente la Carta de Naciones Unidas que las violaciones, fíjense, esto es muy profundo, las violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, se dan por dos causas muy sencillas: la ignorancia y el menosprecio. Y el 80 y 90% de las violaciones al derecho a la ciudad, a los derechos fundamentales, se dan por ignorancia. Cuando es por menosprecio es aún más grave. Y para eso es el verbo fomentar, promover, porque está implícito en la conciencia y la educación de todo este gran concepto y la concreción de los derechos fundamentales. Otro más, sancionar. Un sistema legal de responsabilidades profundas y efectivas que sancionen a quienes por acción u omisión, la gran mayoría de violaciones a los derechos y particularmente al derecho a la ciudad se están dando por omisión, que está asociada a la ignorancia, ¿eh? Son cosas muy sencillas para entender el litigio constitucional e internacional en materia urbanística. Y el otro es reparar, compensar, restituir cuando esos derechos son violados. Entonces, en este gran vacío que existe, fíjense, legislativo, entonces llegamos a los tribunales. Y entonces los tribunales, ¿qué hacen? Bajo un principio de estricto derecho, el tribunal dice, dame los hechos y te doy el derecho. Plantéame argumentos jurídicos para que yo decida. Pero si tenemos este gran vacío legislativo entre el sistema de derechos internacional y latinoamericano y el acceso a la justicia, entonces, ¿qué hacen los jueces? Y ustedes lo ven siempre en Brasil, bueno, lo han visto aquí en el Congreso. ¿Cuáles son los sentidos de las resoluciones jurisdiccionales? Una dice A y otra dice B, y otra dice C, y otra no dice nada. Y entonces, pues la justicia está ciega y con este gran vacío, pues simplemente lanza espada. Pero hay un peligro. Está muy bien, estamos observando, fíjense, en Latinoamérica, cada vez más hay conflictos urbanos que se están judicializando. Mucho, bueno, ustedes lo ven, en México también ya estamos, en los litigios de Ecuador, en los litigios de Perú, los litigios de Colombia, cada vez más estamos acudiendo a los tribunales para hacer valer nuestros derechos y particularmente los derechos en los asentamientos humanos. Pero ¿qué está sucediendo? Primero, y esto es, se los transmito así, seguramente algún juez, si hay algún juez, algún magistrado se los va a decir, el 80% de casos que se plantean están incorrectamente argumentados. Parecen quejas, unas simples quejas administrativas. No se plantea bajo este enfoque del derecho a la ciudad, bajo este enfoque de los derechos, qué es lo que se está violando, cómo fue violado, qué derechos fueron violados, pero también lo más importante es qué medidas para restituir estos derechos son las que el juzgador debe plantear para garantizar este derecho violado. Y nos dicen los jueces, pues claro, yo tengo la obligación de interpretar el cielo de allá, yo que estoy en las alturas, ¿no? Y bajo un criterio formalista, entonces también los jueces no tienen, bueno, hay dos corrientes de jueces latinoamericanas, también hay que ir entendiendo y ir observando. Los jueces tradicionales, que son bajo el esquema formalista que nos hemos sido educados, y los jueces constructivistas, que es esta nueva tendencia del derecho urbanístico que estamos proponiendo. Un derecho urbanístico argumentativo, fíjense,
bajo un esquema de filosofía analítica del derecho. ¿Qué es la filosofía analítica? Empezar por lo sencillo. Hay que definir los conceptos cuando se planteen. Véanlo, aplíquenlo, por ejemplo, en el espacio público. El derecho al espacio público. ¿El espacio público es propiedad o es de uso de todos? Si yo digo que, fíjense bien, otra vez, una cosa son los perros y otra son los gatos, ¿no? Si yo digo el espacio público es propiedad de todos, la consecuencia legal en un litigio es muy diferente a si yo planteo que es de uso público de todos. Porque si es propiedad de todos, bajo este principio pro homine, fíjense, nada más el principio pro homine aplicado en materia de urbanismo al espacio público, lleva dos connotaciones diferentes. Si es propiedad de todos, entonces la disposición, el uso, la venta del espacio público debe ser aprobada por los dueños, que ¿quiénes son? Todos. Y si es patrimonio cultural de la humanidad, pues por todos, ¿no? Porque es patrimonio. Y es diferente a si es un concepto de uso. Si es un concepto de uso, el derecho a la ciudad es debilitado. Si es un concepto de propiedad y decimos que el espacio público es propiedad o es de todos, ese es el uso correcto del lenguaje. Y ese uso correcto del lenguaje es el que no está claro precisamente desde nuestras leyes. ¿Se fijan? Y entonces por eso los jueces, cuando llegan con los jueces, pues dicen, híjole, entonces propiedad de todos. ¿Y entonces es propiedad de quién? ¿Del gobierno? Orden de los factores se altera el producto, ¿no? Si pongo que es propietario del gobierno, el producto se altera. Porque entonces el gobierno puede disponer de eso y lo puede vender. Pero si digo que es de todos, entonces el acto de modificación, disposición de un espacio público requiere un procedimiento que va más allá del derecho a la ciudad, fíjense. Se llama el derecho fundamental a decidir. Son estos nuevos conceptos que vienen. El derecho fundamental a decidir, porque la ciudad de quién es, pues es de todos, ¿no? ¿Y cuál es la base de la palabra política? Pues es polis. ¿Y polis qué es? Pues ciudad, ¿no? ¿Y quién hace la polis? Pues nosotros, ¿no? Y entonces me regreso, para ir cerrando. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón. ¿5 minutos? Bien, 5 minutos. Sí, para no cansarlos más. Y entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Vamos a la propuesta. La propuesta. Estamos proponiendo, sobre todo esto es para ustedes, porque les digo, esta nueva no es una revolución urbana, es una reevolución jurídica latinoamericana. Puede iniciar desde Brasil y en México, de veras. Yo creo, Argentina son de mucho empuje. El problema de los argentinos es que no tienen una legislación nacional en materia de asentamientos humanos. Entonces ellos pelean, golpean, pero sin tener una base de ley. Se van solamente en los instrumentos internacionales que litigan muy bien, ¿no? Y se van hasta los tribunales y ahí viene el choque. Pero México y Brasil tenemos la gran ventaja de contar con esta fuerza de lo que es el estatuto a la ciudad, el derecho a la ciudad ya reconocido en los instrumentos legales nacionales. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo el derecho, fíjense bien, hay que entender la función del derecho. El derecho funciona en una crisis, me gusta el concepto de crisis porque nos asocia a un urbanismo orgánico. Nosotros los latinoamericanos podemos entender un urbanismo organicista. ¿Qué quiere decir? El planeta es un ser vivo. Bueno, y no lo digo yo, o sea, lo dice, veamos la Constitución Política de Bolivia, la Ley de Derechos de Madre Tierra, ¿no? La Pachamama, ellos lo llaman, ¿no? Es un ser vivo, y entonces las ciudades, y nosotros que pues, somos seres vivos también. Y en esta crisis, fíjense bien, el derecho funciona como muchas recetas que aplicamos en las ciudades, para curar las ciudades. Y entonces la gran pregunta es, ¿de qué están enfermas nuestras ciudades? Y yo veo la misma enfermedad no solo en las latinoamericanas, en las de África, en las de Asia y ya también en las de Europa, porque Europa es la cara bonita, pero hay enfermedades de órganos internos, véanlo por ejemplo en movilidad,
la movilidad, hay arteriosclerosis urbana, hay trombosis, o solamente es un dolor de garganta y es cáncer en las ciudades. Y entonces la importancia del derecho, el derecho funciona, fíjense, no como un conjunto de reglas abstractas, ¿no? Allá que están volando, no. El derecho funciona y es un conjunto de pactos políticos fundamentales, pactos, acuerdos. Y esos acuerdos, por eso en nuestro sistema jurídico románico, se trasladan en las constituciones, en las leyes, se escriben. Pero cuando esas leyes no reflejan el sentir de la gente, son legales, pero no legítimas. Y viene un choque fuerte. ¿Qué proponemos? Y entonces con esto cierro. Primero, ¿cómo debe ser este nuevo derecho urbanístico del futuro que nos tocará a nosotros ir creando y diseñando para curar estas enfermedades en las ciudades a través del derecho? No por la vía violenta, si no, no estaríamos aquí. Estaríamos con un rifle, ¿no? Estamos escogiendo una vía pacífica. ¿Cuál es el planteamiento? Primero debe ser un derecho, fíjense, práctico. No técnico, no necesariamente técnico, no obeso, tampoco demasiado flaco. Un derecho sólido, concreto, claro, constructivista. Y la esencia, fíjense bien, siguiendo el criterio de los tribunales internacionales, se está configurando como la esencia del derecho urbanístico, no la regulación de la ciudad, no la regulación del régimen de propiedad. El derecho urbanístico, la base del derecho urbanístico es, fíjense, el mínimo vital. Es la creación del mínimo vital. Y esta creación del mínimo vital es conjunto de condiciones materiales, espirituales, económicas y sociales para que se logre el desarrollo libre de la personalidad humana. Que eso es finalmente lo que se llama el derecho a la felicidad. La felicidad no es un concepto abstracto, es un concepto jurídico. Bueno, en Bután ya es un concepto tan jurídico que está en la Constitución. La felicidad no es un concepto abstracto, es un concepto jurídico que requiere garantizarse creando las condiciones del mínimo vital. Y dos ideas más. El derecho urbanístico del futuro no es un derecho de uso, es un derecho que tendremos que lograr romper la visión de choque entre capas. Actualmente choca la capa urbana con la capa ambiental, choca la turística, la patrimonial con la urbana, la civil. Hay un choque de trenes jurídicos. Tenemos que buscar una visión integral del territorio. Tercero, el derecho urbanístico centrado en los derechos fundamentales. Cámbiense el lente, de veras, saliendo ustedes que hacen planeación, que hacen legislación, van a los tribunales, pónganse los lentes de los derechos fundamentales y traduzcan, interpreten el uso de suelo, el coeficiente de ocupación, el coeficiente de utilización, las densidades, tradúzcala en derechos. Y van a ver que esta reevolución sí es posible. Y con esto cierro. A lo mejor muchos dirán, bueno, entonces si suena demasiado utópico. Bueno, yo nada más cierro con esto. Nelson Mandela lo que decía es que las utopías son imposibles, que dejan de serlo, cuando las hacemos. Y ustedes son testigos de esto en Brasil, ¿no? Con la revolución urbana. Gracias.